Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Bienvenido al programa de Estudio Bíblico, temporada 9, segunda de Samuel, capítulo 2. Temporada 10, perdón, ya estamos por la 10. Bueno, mis amados hermanos, estamos estudiando el libro de segunda de Samuel. Ayer estuvimos en primera de Samuel, en segunda de Samuel, capítulo 1, de David oye de la muerte de Saúl. Y hoy va a ser el capítulo 2. David es proclamado rey de Judá. Amén. Somos la Fundación Portal de Jehová.fu. Es nuestra página web. Portal de Jehová en la tierra es nuestra fundación. Y la página web Fundación Portal de Jehová.fu. Página web. Ahí salen todas nuestras direcciones. Ahí sale todo, mis amados hermanos. Los que quieran participar, colaborar, ayudarnos, donar, ahí estamos a la orden en esta fundación. Bueno, mis amados hermanos, y el que no pueda donar, pues que ore, que la oración es bendición. Yo siempre lo he dicho, la oración tiene poder. Amén. Entonces, mis amados hermanos, soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos que me acompañan, Ezequías, Sinaí y Josías, en esta hermosa labor de trabajar para Dios. Perdonen esa bulla, pero tengo que hacer el programa. Llueve, trueno y relámpague. No podemos poner de excusa las construcciones que hagan los vecinos o cualquier persona. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias, Señor mi Dios, por permitirnos estudiar tu palabra. Estamos aquí, Señor, para que seas tú hablando a través de nosotros y que este mensaje llegue a la vida de otras personas y que sea de bendición. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: David es proclamado rey de Judá. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Amén. Así que bueno, Josía, ¿qué te parece que David consulta a Dios y Dios le responde? Me parece que David estaba consagrado con Dios. Amén. Sí, así es, Josías. Gracias por colaborar. David estaba consagrado con Dios. Consultaba con Dios y Dios le respondía. ¿Cuánto no quisiéramos nosotros que Dios también nos respondiera rápidamente? Yo soy una que yo oro y le digo: Señor, respóndeme. No me responde como yo quiero, pero quisiera que me respondiera como le respondía a David. Claro, David era un hombre muy consagrado a Dios. Amén. Pero el mismo Dios de David es el mismo Dios de nosotros. Así que lo que tenemos nosotros que buscar es esa consagración. Bueno, y David se fue con sus dos mujeres, Ahinoam la jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Entonces, ¿qué pasa? Que llevó también David a los hombres que con él habían estado, y cada uno con su familia, sus esposas, sus hijos, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué significa todo esto? Significa que David fue a Hebrón porque Dios se lo dijo. Y tomaron a Hebrón. Y esa era una ciudad que estaba, ¿cómo le digo? Habitada. Pero Dios le dijo que lo tomara y lo tomaron, y ahí, bueno, vivieron ellos con sus mujeres, los soldados, los capitanes, los generales. Hicieron su casa ahí y dieron aviso a David diciendo: los de Jazbe de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Bueno, entonces envió David mensajeros a los de Jazbe de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por
esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. ¿Ve? David no le hizo daño porque ellos sepultaron a Saúl, al rey Saúl, y también a sus hijos. ¿Ve? Guerra entre David y la casa de Saúl. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isbosé, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Imagínate. Abner era el general de confianza, primo de Saúl, y era fiel a Saúl. ¿Y qué hizo cuando muere Saúl? Que es la trayectoria, pues es la ley, que si muere el padre, el hijo queda gobernando, pero ya Dios había dado una orden, que iba a desaparecer toda la casa de Saúl. ¿Quién puede ir contra la orden de Jehová? Ni las leyes terrenales pueden ir contra la orden de Jehová. Entonces dice, de 40 años era Isbosé, hijo de Saúl. Ese fue el hijo que se salvó porque parece que ese hijo no practicaba las armas. Parece que él se dedicó nada más que a sacar cuenta, números. No se sabe bien. Eso está en los libros de crónicas, allá en Roma. Entonces dice, Saúl, de 40 años era Isbosé, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Entonces, imagínense esos 2 años de amargura, enfrentándose los de Israel contra Judá. David nada más tenía a Judá, y bueno, eran peleas y peleas, y Isbosé, como no era temeroso de Dios, él no reinó más de 2 años. Es terrible, ¿verdad? Wow. ¿Qué te parece, Osía? Poquito vivió. Vivió poquito y reinó poquito. Pobrecito, ¿no? Sí. Nació para morir. Sí, porque ya estaba declarado, ya era una palabra, ya estaba escrito que Saúl iba a traicionar a Dios. Sí, y dice, y fue el número, gracias Osía, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Así estuvo David reinando sobre Judá, desde Hebrón. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Imagínate. Se consigue Joab, que era un fiel servidor del rey David, con Abner, un fiel servidor del difunto rey Saúl. Y se paran, están en división por reinado, ¿no? Porque uno era fiel a David, el otro era fiel a Saúl. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isbosé, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Jekal Hasurim, el cual está en Gabaón. ¿Qué te parece? Se enfrentaron mismos israelitas peleando como si fueran, sí, uno contra otro, como si fueran enemigos cuando eran israelitas, hijos de Dios. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Qué triste, ¿verdad? Que haya muertos entre nosotros mismos, que somos hijos de Dios. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Asael era ligero de pies, como una gacela del campo. Imagínate, era rápido.
Eran hermanos los tres. Y siguió Asael tras de Abner. Fíjense que perdieron, que Abner salió corriendo a pie. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿No eres tú, Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Asael seguía persiguiendo a Abner, porque sabía que Abner quería hacerle daño a David, y Asael era fiel a Dios y a David. Me atrevo a decir eso. Sí, aquí dice Asael, el hermano de Joab y el hermano de Abisai, eran 3 hermanos. Entonces él no quiso apartarse a agarrar a otro enemigo, sino que quería a Abner. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate en pos de mí, o sea, que se alejara de él y que buscara otra persona con quien pelear, porque he de herirte hasta derribarte. Oye bien, le pregunta: ¿por qué he de herirte hasta derribarte? Pero él corría. ¿Cómo le levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Le pregunta. O sea que Abner tenía respeto a Joab. No quería hacerle daño a este hombre. Es fuerte, ¿verdad? Y no queriendo él irse, o sea, Asael no quiso irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y así murió Abner, ¿no? Así murió Asael. Bueno, Abner no lo quería hacer por lo que dice la Biblia, pero bueno, sucedió. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían sorprendidos, porque había un gran aprecio hacia esos 3 hermanos. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Anma, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Imagínate esto. Joab y Abisai, que eran hermanos de Asael, siguieron a Abner hasta el final. Venganza. Claro, buscando venganza porque habían matado a su hermano. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner. O sea, salieron todos a favor de Abner, formando un ejército, un solo ejército. Hicieron alto en la cumbre del collado. O sea que si no salen la gente de Benjamín, Joab y Abisai matan a Abner ese día. Y Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabéis tú que el final será que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubiese hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. O sea, el que empezó la guerra fue Abner, porque dijo: pasa 12 para acá y 12 para allá y que se peleen. Y ahí empezó la guerra. Entonces, las cosas que hace Abner, ¿verdad? Cosas que no están bien delante de los ojos de Dios. Yo creo que eso no está bien. Me atrevo a decirlo, y que Dios me perdone si no es así. Amén. Y creo que delante de la gente justa tampoco está bien, porque voy a poner a mis hijos 3 contra 3, a ver quién gana. Ganamos nosotros, vamos entonces a matarnos todos, papá, mamá, hermano. ¿Qué es eso? Jehová los reprenda al demonio de pelea en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces Joab tomó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Joab fue sabio, fue prudente. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. O sea, Abner se fue. Listo. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres, y Asael, o sea, 20 hombres murieron en ese día. Mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y de los de Abner,
a 370 hombres, los cuales murieron. Para que ustedes vean, Dios estaba con David y con Joab, porque de David y Joab murieron 20 personas, pero de Abner y de los de Benjamín 370 hombres, y murieron todos. O sea que fue más el poder de Dios a favor de Joab que el de Abner. Por eso es que no se deben meter con los hijos de Dios. Yo tuve una guerra fuerte, mis amados hermanos, de personas malignas que me hicieron daño sin yo haberle hecho nada, ni los conocía. Yo decía, Dios mío, ¿no habrá nadie que me defienda? Porque esa gente me hicieron daño si yo ni me meto con ellos, ni sé quiénes son, ni los conozco, ni los trato. Y el Señor, no habrá nadie que me defienda. Y eran mis lágrimas que le derramaba yo a Dios. Soy una sardina en medio de tiburones. Son presidentes, ministros, gobernantes, generales, Señor, que yo no los conozco. Yo lo que hacía era trabajar para ti y esa gente me hicieron daño. Pero Jehová, Dios de los ejércitos, está con los justos. Así como estuvo con Joab, con David y Joab, así Dios estuvo conmigo. Y toda esa multitud de malignos que me hicieron daño, que me destruyeron mi vida, no por completo, porque Dios todavía me tiene de pie y prometió restaurármela y darme lo que el enemigo me quitó, multiplicado al 100 por 1, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Pero ellos, muchos murieron en el COVID, muchos murieron presos, muchos murieron perseguidos. Dios ha ido limpiando. Por eso es que es mejor estar bien con Dios, como lo estaba el rey David, y no mal, como lo estaba Abner y Saúl y su gente, porque no tienen el respaldo de Dios. Podrán tener millones de ejércitos, de soldados, generales detrás de ti, que no tienes a nadie, solamente a Dios, y Dios es suficiente. Más que todo eso, Dios no es nadie, Dios es bastante para nosotros. ¿Ven? Y todos esos ministros, todos esos generales, todos esos reyes que están en contra de ti, que eres un hijo de Dios como yo, que me considero hija de Dios y que amo a mi Dios, quiero seguirlo amando. Nosotros no necesitamos un batallón de ejército físico para ser defendido. El poder de Dios, solo el poder de Dios nos defiende a nosotros, los que amamos y obedecemos a Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, dice que tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Qué tristeza. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Fíjense que Joab sepultó a su hermano en el sepulcro de su padre. Joab era primo de David. Siempre fue fiel a David. Estuvo ahí. Y aquí lo dice la Biblia, no porque lo estoy diciendo yo. Aquí lo dice la Biblia. Joab era primo de David. Y renunció de estar con Saúl, porque sabía que Dios había bendecido, ungido a David como rey. Y como él amaba tanto a Dios, él se fue a buscar a David para apoyar al ungido de Dios. Eso hizo Joab. Y qué lamentable que murió Asael. Asael no murió por una venganza personal, sino porque tenía esa impotencia de ver cómo Abner le hacía daño al pueblo de Dios. Bueno, mis amados hermanos, y hasta aquí esta hermosa lectura, esta pequeña historia, ¿verdad? Dios le bendiga, Dios le guarde, y bueno, hasta mañana. Y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.